Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos agradecer a las personas que ya se encuentran en la sala y damos también la bienvenida a quienes están integrando en este momento. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Comisión Estatal Electoral les doy la más cordial bienvenida al encuentro anual RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre, que se desarrolla en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, hoy lunes 9 y mañana martes 10 de diciembre de este año 2019. Queremos agradecer la presencia de quienes aquí nos acompañan, recordarles que tienen ustedes el programa del evento en donde podrán conocer los tiempos y las actividades que se van a estar desarrollando en estos dos días, incluidos también los tiempos de receso y los tiempos previstos para comida. Queremos invitarles antes de comenzar a colocar sus celulares en modo vibrar, de tal manera que podamos llevar un desarrollo de la sesión sin la intervención de los ruidos que a veces podemos traer ahí en el celular. Y también recordarles que en la parte exterior se encuentran los baños para quienes también en algún momento dado requieran, y así como el servicio de café que habrá para los recesos. Antes de iniciar con la conferencia de bienvenida, me permito mencionar a las personalidades que integran el Presidium para la inauguración de este encuentro. Está con nosotros el doctor Mario Alberto Garza Castillo, presidente de esta Comisión Estatal Electoral. También nos acompaña el doctor Manuel Alcántara Sáez, presidente pro tempore de RedGov. Y Mariana Llanos de German Institute of Global and Area Studies. Giga, muchísimas gracias. Bienvenida. Les damos un aplauso a nuestros personalidades. También agradecemos la presencia de las consejeras y consejeros electorales. Muchísimas gracias a la maestra Miriam Hinojosa Dieck, a la maestra Sara Lozano Alamilla, al maestro Luigi Villegas Alarcón, y también agradecemos la presencia del licenciado Héctor García Marroquín, secretario ejecutivo. Damos también la bienvenida y el agradecimiento por la presencia de conferencistas, panelistas que están presentes de distintas partes del mundo, como Australia, España, Panamá, Uruguay, por mencionar algunos países, y que durante estos 2 días de trabajo nos estarán compartiendo sus experiencias y conocimientos. También agradecemos a nuestros invitados especiales, la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, del Tribunal Estatal Electoral, y al licenciado Luis Enrique Vargas García, en representación del alcalde de Monterrey, el licenciado Adrián de la Garza Santos. Agradecemos también la asistencia de los representantes de las universidades, partidos políticos, a las y los invitados especiales, medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la transmisión de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Para continuar con el evento, le solicito de la manera más atenta al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de esta comisión, que nos dirija su mensaje inaugural al encuentro anual RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a la Comisión Estatal Electoral. A nombre de las consejeras y consejeros electorales, de todo el Consejo General y del personal encabezado por el secretario ejecutivo, les damos la más cordial bienvenida a Nuevo León, a todas aquellas personalidades del mundo académico que nos acompañan, a los presidentes y consejeros de organismos públicos locales electorales, a personal del Instituto Nacional Electoral, a los representantes de partidos políticos, a la representación del alcalde de la ciudad de Monterrey, licenciado Luis Enrique, bienvenido, y un saludo republicano al alcalde y al ayuntamiento, a todos los investigadores, decía yo, a los medios de comunicación. En fin, quiero agradecer su presencia a las y a los ciudadanos en general. Quiero primero manifestar mi más sincero agradecimiento a la a RedGov, por confiar en la Comisión Estatal Electoral para desarrollar su reunión anual y poder
debatir e intercambiar investigaciones y puntos de vista en torno al desarrollo político de nuestras democracias. Muy particularmente saludo a Mariana, muchas gracias por estar con nosotros y por haber hecho este esfuerzo de desplazarse hasta acá, y a mi maestro y amigo, al doctor Manuel Alcántara, quien es el autor intelectual de este encuentro que se organizó hace un poco más de un año. Lo estuvimos planeando, y que esperemos que hoy, y seguramente así será, rinda sus frutos. También saludo con mucho afecto a Arturo Sánchez, que nos acompaña aquí en representación de la Escuela de Gobierno y de Transformación Política, y a todas y todos los investigadores. Quiero destacar, más que dar yo una conferencia, quiero hacer unas breves palabras introductorias, sobre todo para aprovechar de manera más pertinente la participación de quienes nos acompañan de fuera. Pero sí quiero destacar la pertinencia de realizar justamente esta reunión con todo el andamiaje intelectual que nos acompaña en términos de esta red de investigación y de intercambio de investigaciones y de ideas, en un contexto y una coyuntura donde sabemos que estamos en una fase de incertidumbre. Decía Dan Preverovsky que la democracia, uno de sus principales variables importantes era la incertidumbre electoral, pero la hablaba en un sentido positivo, en el sentido de que no sabíamos hasta cierto punto quién pudiese obtener los resultados electorales al día siguiente de la elección. Pero ahorita hablamos de otro tipo de incertidumbre. Es de una incertidumbre que nos lleva a ver de manera muy lejana una posible gobernanza electoral en términos de institucionalización política, en términos de regulación del conflicto político, en términos de integración política. Y lo digo en esta perspectiva porque parece ser que la volatilidad, no del comportamiento político electoral, que es una variable importante en nuestro país y particularmente en el estado de Nuevo León, sino la volatilidad de nuestras normas y de nuestra forma de regular los procesos electorales, es una característica en el caso mexicano de nuestra democracia, y eso ha traído justamente mucha incertidumbre, falta de consolidación y falta de institucionalización del proceso de regulación del conflicto político electoral. Y para nosotros es muy importante que RedGov haya pues abanderado y arropado el tema de la gobernanza electoral, porque lo mínimo que podemos hacer los institutos electorales es poner a discusión los desafíos y las problemáticas específicas inherentes justamente a algo tan importante para la estabilidad política, que es el desarrollo de los procesos electorales. Pero vamos un poco más allá: el desarrollo y la gobernanza que implica la operación electoral en todos sus sentidos, en el sentido de desplegar eficaz y eficientemente la dimensión operativa y funcional de los órganos que administramos las elecciones. Pero también creo que esta gobernanza electoral debe estar acompañada, y se ha discutido recientemente, y creo que es la gran asignatura pendiente en nuestro país, de una ausencia o una, digámoslo así, subestimación a lo largo de mucho tiempo de la dimensión sociocultural. Creo que nuestra democracia, y seguro estoy que gran parte de América Latina, y después de la tercera ola de democratización, no hemos logrado de una u otra forma centrar las baterías sobre la dimensión sociocultural y atender justamente la construcción de ciudadanía a la par de la construcción del andamiaje institucional y normativo. Y creo que el programa es muy vasto en términos de discusión. Sabemos, y ustedes lo han escuchado, estoy hablando muy en particular desde la perspectiva de México y de Nuevo León. Estamos en la antesala de una posible reforma electoral. Saben bien que en el 2014 prácticamente hubo una reforma
que trajo como consecuencia un proceso de recentralización de la función electoral en gran parte. Sin embargo, la competencia política sigue descentralizada, es decir, el conflicto sigue en los estados, sigue en los municipios, sigue en los distritos uninominales y al parecer falta hacer un ejercicio de coherencia y de congruencia en términos normativos institucionales, pero insisto, a la par de una verdadera estrategia, de un verdadero despliegue, de una política verdadera de Estado para construir ciudadanía. Hace poco hicimos en Nuevo León un estudio que tiene que ver con los procesos de desafección política en nuestro estado, haciendo un estudio demoscópico, y los resultados, a pesar de que, y lo digo con todo respeto, a pesar de que Nuevo León, desde el paradigma culturalista, Nuevo León es un estado que tiene pues, un desarrollo por encima de la media a nivel nacional, un desarrollo sociocultural, un desarrollo socioeconómico, un proceso importante de industrialización y de modernización, y pareciese que en Nuevo León, si atendemos a esta obra de Almond y Verba de Civic Culture, pareciese que ese paradigma culturalista podría decir que Nuevo León es distinto, y no. Desafortunadamente algo estamos haciendo mal. Desafortunadamente los niveles de desafección política están a la par de como los hemos asistido y los hemos estado viendo en todo el país. Y algo que es muy preocupante, y no quiero ser fatalista, es que esa problemática de desafección política, de apatía o de desinterés en términos de comportamiento político, está fuertemente acentuado en los jóvenes de 19 a 29 años. Entonces, agradezco mucho la confianza de mis compañeras y compañeros consejeros electorales por apoyar este evento y esperemos que en la discusión y en el análisis de las diferentes aristas y variables de lo que engloba la gobernanza electoral, nosotros los mexicanos y los nuevoleoneses podamos sacar provecho y así construir no solamente políticas públicas más eficaces y eficientes, sino construir un andamiaje institucional y normativo acorde a las exigencias funcionales de nuestra democracia. Muchas gracias y si me lo permiten, con todo respeto les pediría nos pongamos de pie. Siendo las 9:25 del día 9 de diciembre de 2019, declaro a nombre del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral inaugurado el encuentro anual de RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre. Esperando que la conferencia, paneles y conversatorios que se realicen en estos días sean de mucha utilidad para las y los asistentes y para nosotros, las autoridades electorales. Enhorabuena y bienvenidos a Nuevo León. Muchas gracias al doctor Mario Alberto Garza Castillo. Y ahora daremos inicio con la conferencia magistral La gobernanza electoral en tiempos de incertidumbre, por lo que me permito dar lectura a la síntesis curricular del doctor Manuel Alcántara Sáez, presidente pro tempore de RedGov. El doctor Manuel Alcántara Sáez es catedrático de la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado cursos en distintas universidades e instituciones españolas, latinoamericanas, europeas y japonesas. Su principal línea de investigación gira en torno al estudio de las élites parlamentarias, los partidos políticos y las elecciones en América Latina. Ha desarrollado estancias prolongadas de investigación en el Colegio de Europa de Brujas en Bélgica, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, y en la Universidad de Notre Dame, también en Estados Unidos. Entre sus publicaciones destacan Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos, Sistemas Políticos de América Latina y El Oficio Político.
Ha sido director del Instituto de Iberoamérica y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, doctor honoris causa por la Universidad de San Martín en Argentina. Posee la medalla al mérito Bernardo O'Higgins, otorgada por el gobierno de Chile. Posee la nacionalidad colombiana, otorgada por el gobierno de dicho país en el año 2017. Así, damos la bienvenida al doctor Manuel Alcántara Sáez. Bienvenido y adelante. No puedo hacer. Gracias. Muy buenos días. Es para mí un doble honor estar con ustedes esta mañana. En primer lugar, en mi condición de presidente pro tempore de esta red, de RedGov, que tiene ya una andadura de más de 15 años, ¿no? Una red que escrupulosamente se reúne todos los diciembre para abordar temas de actualidad en la región. Creo, si no recuerdo mal, que es la tercera vez que este encuentro se realiza en América Latina. Hemos tenido encuentros en Brasil y en Ecuador, y por consiguiente es la tercera vez. Entonces, y aquí hablo en nombre de mis compañeros y compañeras de la RedGov. Estamos muy satisfechos, Mario, por vuestro trabajo, por vuestra generosidad y por vuestra capacidad de organización. Yo creo que este va a ser un encuentro muy importante en la trayectoria de la RedGov. Por consiguiente, en ti como jefe de la casa, quiero proyectarte el agradecimiento de todos nuestros, de toda la red, ¿no? También no quiero olvidar el papel de Juan Manuel Trac, que ha sido excelente, que ha sido fundamental en los pequeños detalles que a veces son los grandes detalles. Por consiguiente, es grande la satisfacción de la RedGov por poder celebrar este encuentro anual. Y también estoy satisfecho porque se me haya brindado la posibilidad de intercambiar con ustedes durante media hora algunas ideas de las cosas que he venido trabajando en los últimos tiempos. Pero antes de comenzar lo que será mi exposición o lo que, de acuerdo con el programa, aparece como conferencia, quiero resaltar que este encuentro, y ustedes todos tienen el programa, creo que está perfectamente diseñado para cubrir los grandes temas de la gobernanza electoral, como se ha señalado, en tiempos de incertidumbre, ¿no? Hay 5 paneles, hay 2 conversatorios, hay una conferencia de clausura y luego también tenemos, además, y esto también para nosotros es muy, muy importante, tenemos la presencia de alguien que viene representando al PNUD, en este caso Jairo, que va a hacer una presentación mañana, Jairo Acuña, sobre desigualdades latentes y malestares visibles y el reto de la gobernabilidad en democracia. Creo que incorporar organismos multilaterales y de cooperación y demás también es uno de los objetivos de la red. Por cuestiones ajenas al calendario hay personas que querrían haber estado aquí, que nos lo han dicho, no voy a citarlas por supuesto, pero que no han podido venir, pero nos consta que la red es un lugar atractivo para precisamente realizar una suerte de reflexión entre la academia y, digamos, la vida política, ¿no? La vida política, bien sea desde el servicio de la administración, en este caso la administración electoral, o otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la peculiaridad, ¿no? Esto no es un encuentro estrictamente académico, no es un congreso, no es un seminario internacional, sino es un encuentro, repito, entre ámbitos de los dos lados, ¿no? De la academia y de la práctica política. Bueno, yo quiero plantearles a ustedes un debate o una discusión en torno a la democracia fatigada.
en América Latina, siempre con esa perspectiva de la gobernanza electoral. Van a ver que lo electoral va a tener un papel importante en mi exposición. Pero, claro, cuando uno reflexiona y uno pone sus reflexiones en el papel, esto lleva un tiempo, es un determinado proceso, y de pronto se ve absolutamente desbordado por lo que sucede en la vida, ¿no? En este caso, diría por lo que sucede en la calle, ¿no? Es decir, parece que hoy precisamente nos vemos desbordados por los acontecimientos que viven varios países de América Latina, un buen número de países de América Latina, hablando de algo tan, diríamos, tan formal, tan perfectamente institucionalizado, más o menos, como es lo electoral, ¿no? Entonces, uno, ya digo, se siente un poco decir, bueno, ¿por qué vamos a hablar aquí de elecciones si lo que está pasando ahora mismo ayer en Colombia, o lo que pasó la semana, o lo que sigue pasando en Bolivia, o lo que está pasando sigue pasando en Chile, o lo que presumiblemente pueda pasar en otros sitios? Bueno, la cosa va por otro lado. Bueno, pues sí, reconozco que ese es el problema que a veces tenemos los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Que vamos un poquito a rebufo de la realidad, ¿no? Soy consciente de ello, pero luego, también pensándolo, me daba cuenta que esta propia idea de la fatiga de la democracia, o de la democracia fatigada, tiene que ver con estas cosas. O sea que de alguna manera lo que yo estaba escribiendo desde hace 10, 12 meses, pues estaba de alguna manera relacionado, digamos, avant la lettre, con lo que iba a pasar. Fíjense, además, que cuando tenemos que reflexionar sobre un determinado problema, yo creo que tenemos también que plantear el problema en una dimensión no estrictamente coyuntural, no estrictamente vinculada a lo que está pasando cuando nos hemos despertado, sino que intentar ver también la tendencia de lo que ha venido pasando en una determinada región. Y este es el primer, diríamos, argumento que quiero compartir con ustedes, ¿no? Es decir, en una perspectiva histórica y en una perspectiva comparada, o sea, en una perspectiva histórica no de 2, 3 décadas, sino podemos decir, ¿por qué no?, desde el propio proceso de independencia de los países latinoamericanos y de la propia articulación de los Estados-nación en América Latina hasta hoy, y luego también considerando cada país aisladamente, pero intentando buscar alguna pauta de comportamiento común, pues nos damos cuenta que lo acontecido en la región en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas, es insólito, ¿no? La región nunca ha mantenido un comportamiento en términos de una democracia compleja y demás, pero tan constante como ahora, ni tampoco tantos países a la vez han gozado, digamos, de esa bonanza. O sea, yo creo que esa es una posición desde el principio que no debemos perder, ¿no? Es decir, y que puede ser, cuando analizamos países individualizados, aquí creo que no hay nadie, por ejemplo, de El Salvador. Bueno, cuando uno ve la historia del Salvador y lo que fue la historia del Salvador hasta finales o hasta principios, hasta los acuerdos de Chapultepec, es decir, hace apenas no llega a 30 años, aquello fue un desastre. Sin embargo, El Salvador en estos últimos 30 años ha entrado por una senda, bastante razonable y demás. Y que eso es lo que yo quiero subrayar con esta idea de que en el título de esta presentación esté la palabra democracia como muy fuerte, ¿no? Como es digamos, el sustantivo, ¿no? O sea, hay democracia en la región, esto conviene que no nos olvidemos, con independencia de que la gente salga a la calle, o incluso lamentable, tristemente, incluso aunque la gente sea masacrada. Pero hay democracia. Ahora bien, esta democracia, repito, permea a la gran mayoría de los países de la región. Ahora bien, en estos 30 años
o en estos casi 40 años, pensemos las elecciones que siempre se dice que son las que inician el ciclo democrático en América Latina, son las elecciones de República Dominicana del 78, es decir, que ya estamos entonces en 40 años cumplidos. Ya sé que esto no sirve para todos los países y que ese año para muchos países no significa nada, pero ya digo, si tomamos ese momento, pues es obvio que el periodo que hemos vivido y que estamos viviendo hasta hoy tampoco es un periodo homogéneo, pero es un periodo en el que la democracia, repito, es el denominador común. La literatura convencionalmente habla de que hay tres etapas, o si quieren, tres momentos: el momento, digamos, de recuperación de la democracia, de las transiciones a la democracia, el momento neoliberal y el momento que podemos denominar del socialismo del siglo XXI, aunque, repito, todos los países de la región no entraron por esa vía, pero de alguna manera fue el esquema en el que se movían los países de la región. Bueno, eso, ya digo, es pasado. Y creo que hay un consenso bastante grande sobre lo que eso significa. Eso empieza, estos tres ciclos comienzan el tercer ciclo comienza a ir desapareciendo por dos circunstancias. Primero, creo que la muerte de Chávez tiene un papel muy importante porque supone un liderazgo que la región no había tenido nunca, y esto también hay que subrayarlo en perspectiva histórica. Nunca la región tuvo un caudillo que tuviera tanta voz en países tan distintos como fue el caso de Hugo Chávez. Su muerte y inmediatamente el comienzo del final del ciclo de lo que se ha venido a denominar el boom de las materias primas, con el consiguiente deterioro en las economías y sobre todo en las balanzas fiscales de los países de América Latina, inmediatamente habla de la entrada de un nuevo ciclo, de que algo va a pasar en la política latinoamericana. Y dentro de ese nuevo ciclo, creo que este año que estamos terminando es un año realmente decisivo, un año en el que han pasado muchas cosas. La última, precisamente, es la que me estaba refiriendo, de la gente en las calles, que es solo apenas una parte del año, ¿no? Es solo apenas el último trimestre del año, pero que antes pues hemos ido viendo cómo la región ha ido cambiando enormemente. Primero, porque se produjo el fin del ciclo electoral de estos últimos 3 años, ¿no? Con elecciones presidenciales muy importantes en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, Bolivia, Argentina y Uruguay, ¿no? Con resultados muy disímiles, y además sabiendo que una de esas elecciones, las bolivianas, no van a tener efectos jurídicos, políticos, prácticos, ¿no? Porque han sido anuladas, pero que suponen entonces un cambio en la dirigencia de la región que me parece que es muy, muy importante. También no quiero dejar de destacar el hito que supuso las elecciones municipales en Colombia, donde las fuerzas del gobierno y las fuerzas del uribismo pues perdieron claramente las principales capitales. Bueno, entonces el panorama frente a lo que podría ser la apertura de un nuevo ciclo, y ahí creo que, y mis colegas politólogos y politólogas estarán de acuerdo con esto, los politólogos somos muy malos para la hora de hacer predicciones, es decir, para la hora de decir, bueno, ¿y este ciclo cuál va a ser el elemento conductor de este ciclo? Sinceramente no lo sé. Hay pistas, pero lo que sí que es claro es que estamos en una nueva época. Es una época, entonces, en la que, como les estoy señalando, hay un mantenimiento regular y rutinario de los procesos electorales, ¿no? Por eso este encuentro tiene importancia. O sea, lo electoral sigue teniendo un papel muy importante. Fíjense, una pequeña paréntesis, lo que ha ocurrido en Bolivia, la salida de lo que ocurre en Bolivia tiene una salida electoral. O sea, no tiene otra salida, no hay una salida en el imaginario distinta a la vía electoral. Pero además es que se viene produciendo
un reflejo de lo que pasa en la región en la literatura comparada, en la literatura también teórica del proyecto de variedades de la democracia. Es un proyecto, a mí personalmente me resulta muy atractivo porque plantea que no hay una democracia, sino que hay al menos 5 claras caras de la democracia. Lo llaman de alguna manera variedades, también podríamos llamarlo dimensiones, que se analizan de distintas cosas, ¿no? Una de esas es la variedad electoral, ¿no? Luego hay otras, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles, y sobre todo para quienes no conozcan este proyecto, fíjense, este proyecto genera un índice por cada una de las variedades, y este índice lo podemos retrotraer desde los años 80. Entonces, lo importante de este índice, de estas curvas que ustedes ven ahí, la curva roja es una especie de media de los índices. El proyecto Variedades de la Democracia no hace eso. Esa curva la he sacado yo, pero no hace eso. Lo que quiero que se fijen es en 2 cosas en esas curvas. Primero, que hay claramente diferencias en los valores de los índices entre una variedad y otra de la democracia, entre una dimensión y otra de la democracia, y que la democracia electoral está por arriba. Es decir, que de alguna manera lo electoral funciona razonablemente. Y segundo, que a partir de un determinado momento, y ese determinado momento es ni más ni menos el año 2013, todos esos índices empiezan a tender una tendencia a la baja. Es decir, que hay una especie de declive. Esto creo que empíricamente me sirve bastante bien para poder referirme a esta idea de fatiga. A efectos muy locales, a efectos de comparar México con América Central en la dimensión electoral, bueno, ustedes pueden ver la línea de arriba es Costa Rica, pero la línea de México es la que va en tercera posición, ¿no? Bueno, otra cuestión que quiero plantearles a propósito de la bonanza de lo que estoy llamando mantenimiento de la democracia, y precisamente Mario Garza hablaba de Preborsky, la idea de incertidumbre. Aquí hay otra idea de Preborsky, que es la idea de alternancia, ¿no? La democracia se ve si hay alternancia. Bueno, este cuadro contempla todos los países, no ven nada, pero da lo mismo. Fíjense, son los años electorales y hay un sí y un no. El sí es si ha habido alternancia y el no es si no ha habido alternancia. Entonces, lo importante de ese cuadro es este resumen en el que, bueno, la alternancia perfecta sería el 0,50, ¿no? La probabilidad de que alguien llegue al gobierno. Bueno, el mayor número de países de América Latina se sitúan en la franja media. Por consiguiente, digamos, se valida esta idea de alternancia. Donde no hay alternancia los países que tienen un índice menor de alternancia son Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Colombia para este lapso que estoy considerando. Sin embargo, como les decía antes, en el marco de la democracia fatigada, la participación electoral es importante en la región, lo es también, es decir, no ha habido un descenso en la participación electoral, y lo es también, para finalizar los elementos, diríamos, positivos, el activismo judicial. Claro, esto tiene una lectura que es muy compleja. Es decir, hay unos grandes detractores precisamente de lo que se denomina en algunos ámbitos judicialización de la política, pero por otra parte hay otros que vienen a decir que precisamente esto lo que significa es que el equilibrio de poderes y que el Estado de Derecho está funcionando y que no hay nadie por encima de la ley. Y esto está muy claro cuando percibimos o constatamos que América Latina tiene hoy a un número de expresidentes o exvicepresidentes o exgobernadores o exalcaldes en la cárcel como nunca antes en su historia. Cuando ustedes repasan, y si solo nos referimos al ámbito presidencial, nunca hubo presidentes en la cárcel en la historia.
¿no? Hoy tenemos presidentes en la cárcel en Guatemala, tenemos presidentes en la cárcel o perseguidos en El Salvador, los hemos tenido en Costa Rica, etcétera, etcétera. O sea, si vamos, no digamos en Perú, etcétera, seguimos América Latina. Entonces, en ese sentido, este es otro elemento en favor de esta idea de la democracia fatigada. Ahora bien, ¿qué elementos encontramos que justifican esta idea de fatiga? Bueno, en primer lugar, el incremento de irregularidades electorales. Yo creo que esto es todavía, en términos cuantitativos, minoritario. Estoy hablando de 5 casos, pero es preocupante, ¿no? Porque esto sobre todo se ha venido dando en los últimos 5 años, ¿no? Las irregularidades en las elecciones de Nicaragua, de Venezuela, de Honduras, de Paraguay y de Bolivia, pues son claramente un dato a tener en cuenta. Ahora bien, hay 2 grandes paquetes de elementos que son los que me preocupan más y son los que llaman más mi atención. En primer lugar, tiene que ver con lo que denomino la pérdida de relevancia de los partidos políticos. La pérdida de relevancia de los partidos políticos lo voy vinculando con cuestiones referidas a la alta volatilidad, a el crecimiento de la baja identificación, la gente cada vez se identifica menos en los partidos políticos, y la personalización de la política en torno a candidatos presidenciales. Esto lo he dicho muy rápidamente, no vale la pena que me detenga más, pero creo que son elementos en los que hay una clara evidencia de todo ello. Pero también hay un malestar popular con la política, ¿no? En términos ciudadanos. En primer lugar, hay muy bajas tasas de confianza institucional y muy bajas tasas, y se ha decrecido lo que llamaríamos el apoyo a la democracia. El gráfico que tienen ahora mismo lo muestra muy claramente con datos del barómetro de las Américas, ¿no? Y también hay una clara autoconciencia de la desigualdad. Todo ello, ¿a dónde me conduce? Me conduce a una suerte de modelo que vengo a denominar, o que pregunto si este nuevo ciclo político, ¿cuál vendrían a ser los elementos constitutivos o integradores del mismo? Y creo que hay 3 cuestiones. Una, de alguna manera, resume lo que yo acabo de decir, lo que sería el lastre de la democracia fatigada, pero que tiene, creo que, 3 dimensiones que me parece que, por una parte, 2 de ellas son viejas dimensiones. La primera es la que defino o denomino como los desajustes institucionales que acarrea el presidencialismo. Claro, aquí mis colegas sonreirán y dirán, bueno, otra vez tenemos aquí a Linz, volvemos el reloj atrás, 30 años atrás, lo que escribió Dieter Nolen, o lo que escribió Scott Mainwaring, o lo que luego escribió Mariana, o Liv, o el propio Aníbal Pereliñán, nos sirve o hay que replantearlo. Yo creo que, por supuesto que sí sirve, pero que creo que hay 2 elementos en lo que yo llamo los desajustes institucionales que acarrea el presidencialismo. Creo que tienen dos elementos y voy a citar las palabras de Juan Linz. El primero es la famosa idea en el presidencialismo de la lógica suma cero. El que gana se lo lleva todo. O sea, lo cual entra en una lógica muy desarrollada, sobre todo a partir de la llegada de Chávez al poder, de la construcción de hegemonía, ¿no? Es decir, el presidencialismo facilita la construcción de hegemonía.
Esto es muy claro. Laclau lo señaló en su momento, no de una manera muy directa, pero está claramente en sus trabajos. Y evidentemente el chavismo, o si se quiere la opción chavista, siguió esta idea, ¿no? Es decir, basta que yo tenga la mayoría y si yo tengo la mayoría, yo saco adelante mi proyecto político, social, económico, ¿no? Y yo creo que este es un asunto que me parece que es complicado y que está en el origen de muchos problemas. Y la segunda cuestión es la personalización. O sea, claro, también se viene a decir, bueno, la política es algo que tiene que ver con la personalización. La política, Pascuino esto lo dice también muy frecuentemente, ¿no? Pero la personalización del presidencialismo, la idea del señor presidente, ¿no? Esta idea, también muy literaria y demás, creo que es una de estos elementos claves en la situación actual de la política latinoamericana, que además, me parece, incide en un fenómeno que no es solo latinoamericano, por supuesto, lo encontramos en Estados Unidos, pero también lo encontramos en el ámbito parlamentario, que es el tema de la polarización. Creo que ambos elementos retroalimentan aún más la polarización que viven las sociedades de buena parte del mundo. Segunda idea es la banalidad partidista. Copio la palabra de Peter Mehr, de su último libro. Él no dice banalidad partidista, sino banalidad de la democracia, pero creo que los partidos políticos se han banalizado. O sea, es decir, los partidos políticos, como luego voy a desarrollar en el segundo punto, han perdido digamos, relevancia, ¿no? Y la tercera idea es el retorno de las Fuerzas Armadas al escenario político. De una manera distinta. O sea, yo no veo que haya un proyecto militar, o sea, como lo pudo haber en los años 60, la lógica de la seguridad nacional, pero sí que está claro que hoy las Fuerzas Armadas tienen un protagonismo en la vida política latinoamericana absoluto. Y les pongo ejemplos que ustedes conocen, ¿no? Cuando Juan Guaidó va a hacer ahora mismo 11 meses y dentro de nada hará un año, se autoproclamó presidente de Venezuela, el elemento fundamental para que eso no tuviera ningún tipo de impacto fue que las Fuerzas Armadas permanecieron fieles al presidente Maduro. Cuando el presidente Vizcarra, usando de manera un poco complicada, pero usando la Constitución peruana, quiso disolver el Congreso y lo disolvió. Cuando comunicó a la población que disolvía el Congreso, detrás de él estaban las Fuerzas Armadas peruanas, calladas, en posición de firme, pero estaban detrás de él. Ahí está la foto, ¿no? Cuando el presidente Lenín Moreno se traslada el gobierno de Ecuador, de Quito, a Guayaquil, quien le acompañan son las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas hubieran tenido otro tipo de actitud, probablemente este mero dispositivo de cambiar el gobierno de una ciudad a otra habría sido absolutamente imposible. Cuando Evo Morales sale del país es porque las Fuerzas Armadas han sugerido a Evo Morales que debe dejar la presidencia, etcétera. O sea, es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas como un actor pareciera que nos retrotraemos a la vieja política latinoamericana de hace medio siglo. Y esto creo que es un lastre, me parece que muy, muy importante, ¿no? Esto en cuanto a la parte institucional. ¿Qué pasa con respecto a las bases sociales de la política? Yo creo que hay tres elementos que tienen un papel estelar hoy en la vida política. Dos me parece que son claramente latinoamericanos, ¿no? El primero, o más claramente latinoamericanos, el primero es el peso recurrente de la desigualdad, ¿no? En términos, tanto en términos reales como sobre todo en términos de expectativas, ¿no? Y de cómo sectores medios tenían otras expectativas que no han sido cumplidas o si se han cumplido es a base de endeudarse, por ejemplo. Y el segundo es
la visualización de la corrupción política. Claro, no quiero decir que la corrupción esté presente en América Latina, solo en América Latina, ¿no? Por supuesto que no. Pero cuando vemos los estudios sobre corrupción o los índices sobre percepción de corrupción, etcétera, los países de América Latina están ahí situados. Y el fenómeno Odebrecht tuvo un impacto enorme en toda la región, porque fue una metástasis para toda la región, ¿no? De nuevo, esto se vincula también con los presidentes en la cárcel, etcétera, pero sobre todo esto lo que me interesa es ver cómo se percibe desde la ciudadanía, es decir, un poco esta idea de que todos son unos corruptos y de que, bueno, no vale la pena esta vía, apostarnos por la vía democrática o la democracia como ha venido siendo hasta ahora. Y hay un tercer elemento, sin embargo, que no es solo latinoamericano. Yo creo que es el gran tema, ¿no?, de este siglo, ¿no?, que es lo que llamo el sesgo hacia las identidades múltiples. Es decir, la política de la identidad. Hay un teórico en Columbia University, Mark Lilla, que tiene un libro muy interesante a propósito del papel de la identidad y de las políticas de identidad de la política norteamericana, pero que lo que quiero subrayar con esto es que las identidades, el peso de las identidades múltiples que de pronto se han desarrollado y se han volcado en la tabla de discusión, confunden enormemente un juego de la política que era bastante más simplificador, ¿no? Son las identidades que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver también con el cómo me defino yo, ¿no? Y que de alguna manera han tenido una explosión enorme, como ahora veré en el último punto. Esto es importante políticamente porque daña a los partidos políticos. Una de las identidades más fuertes que siempre existió, o por lo menos durante todo el siglo XX, fue la identidad partidista. La gente se hacía de un partido político y no cambiaba de ese partido político, ¿no? Es decir, será socialdemócrata o será cristiano-demócrata o será conservador, etcétera, durante mucho tiempo, ¿no? Esto empezó a cambiar, pero hoy se ha volatilizado, ¿no? Y esto lo vemos en las nuevas ofertas partidistas que en buena parte de países europeos se han venido dando en los últimos tiempos. Va desde el partido de En Marche de Macron hasta los partidos políticos, los nuevos partidos políticos, yo que sé, que tenemos en España, por ejemplo, con respecto a esto. Y el último elemento, y con esto ya termino, tiene que ver con los cambios globales, ¿no? Es decir, creo que la revolución digital de la que todos hemos sido testigos, o sea, es muy raro que una generación como la que somos partícipes, aunque seamos de distintas edades, pero la que hemos vivido en los últimos 15 años haya podido contemplar en lo que se ha producido. Nunca en la humanidad una generación pudo ver el cambio de la imprenta, por ejemplo, o el cambio de la revolución industrial. Sin embargo, ya digo, esta generación de los últimos 15, 20 años sí que lo ha visto. Y esto me parece que hay tres elementos que tienen un impacto muy grande sobre la política y sobre la política electoral, es decir, y que de alguna manera va a afectar la cuestión electoral, como veremos en el último de los tres puntos que voy a ver. El primer elemento, yo creo que es que ya viene de un sociólogo, de Zygmunt Bauman, y que lo había detectado antes de que se produjera todo esto, ¿no? De alguna manera, Bauman lo que venía era a mantener la continuidad de la reflexión sobre los fenómenos de la sociedad de consumo, pero que es el concepto de sociedad líquida, ¿no? Y el concepto de sociedad líquida, pero sobre todo en el concepto de el individualismo rampante, ¿no? O sea, es decir, la idea del yo, el papel del yo y la política del yo, ¿no? Creo que esto se ve totalmente retroalimentado con las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías tienen muchísimas características, pero solamente les recuerdo ahora mismo dos. La primera es que todos las usan y todos las usamos.
O sea, que en ese sentido se han extendido, se han globalizado, se han universalizado, y ninguna vez esto había pasado en la humanidad. Es decir, la idea del teléfono celular. Y la segunda idea es la portabilidad, ¿no? Es decir, que esa tecnología no solo es que esté generalizada, sino que me acompaña, vaya yo donde vaya, ¿no? Entonces, creo que esto ha reforzado muchísimo esta idea del individualismo y del yo. La segunda cuestión, que es de este filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, es lo que él denomina la psicopolítica digital, ¿no? Es decir, cómo la psicopolítica digital, cómo la política ya va a tener una... bueno, esto sabemos que ya lo tenía antes. La política se basaba en campañas, se basaba en relatos, se basaba en comunicación, etcétera. Pero claro, era muy distinta esa comunicación y esa publicidad. Hoy es digital y esto supone un cambio enorme, ¿no? Y la última cuestión, por eso me refería a propósito de la gobernanza, tiene que ver con el nuevo, lo que es, no es una palabra nueva, pero el nuevo orden económico, ¿no? El nuevo orden económico, pero sí, si le ponemos el nombre global. Hasta ayer, cuando se produjo la salida en bolsa de Aramco, la petrolera esta saudí, las 5 primeras empresas que capitalizan en bolsa son las 5 grandes tecnológicas. Esto es un suceso que es inverosímil, ¿no? Cuando antes eran los bancos, las empresas financieras, las empresas de automóviles o las empresas eléctricas o energéticas, etcétera. Bueno, hoy son estas 5, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Bueno, y el gran capital de estas son los datos. Y los datos son los datos que les suministramos gratuitamente. Pero estos datos, a mí lo que me interesa aquí es políticamente, han intervenido o intervienen ya en la política de manera abrumadora. Y creo que cualquier programa que se plantee de gobernanza electoral tiene que precisar esto. Es decir, cómo atemperar el fenómeno de lo que pasó con respecto al referéndum del Brexit, en las elecciones del año 2016 de Donald Trump, etcétera, ¿no? Es decir, todo este manejo que no está absolutamente regulado o que se intenta regular nacionalmente, pero que es prácticamente imposible, me hace preguntarme el interrogante de, en este contexto, cuál es el papel de la gobernanza electoral. ¿Cuáles son los cambios en la normativa electoral que pueden contribuir a facilitar un escenario de desbanalización o, si se prefiere, de mejora de la praxis política cuando nos acercamos a cubrir la segunda década del presente siglo, que había arrancado con signos promisorios, ¿no? Que hoy están ampliamente en duda? Hay 2 sustancias fundamentales en la tradición de los 2 últimos siglos, tanto para politólogos como para sociólogos, como son el Estado-Nación y la familia. Y ambos están globalizados desde su interior y, consecuentemente, están situados en el umbral de cambios dramáticos por la combinación que supone el impacto del desarrollo del dataísmo y del arribo, repito, del hiperindividualismo. Solo puedo referirme al corto plazo, en lo atinente a la llamada de atención sobre transformaciones de cuestiones y mecanismos electorales. En este contexto, ahora mismo sería vacuo referirme a los problemas conocidos relativos a la financiación de las campañas electorales o a otros en la línea del uso de las tecnologías, ¿no?, de la información y de la comunicación en las mismas. En la difusión de encuestas hasta el momento anterior de la elección o de noticias falsas, y ni qué decir tiene el ejercicio del voto desde no importa qué lugar o con qué mecanismo. No, mi preocupación camina por otro derrotero. Muy brevemente, y ya digo, y para concluir, se trata quizás de la educación cívica en países cada vez más individualistas y atomizados. Una educación basada en investigaciones rigurosas para la alfabetización digital y para formar ciudadanos que sepan que tienen derechos y deberes recíprocos. Enseñar a escuchar, a que la política democrática trata de la persuasión, no de la autoexpresión, a que es prioritario la política institucional sobre la política del movimiento,
y, sobre todo, a que es prioritaria la ciudadanía sobre la identidad personal o de grupo. En fin, reivindicar la necesidad del conocimiento y poner en marcha propuestas de compromiso ético digital para derrotar la distopía digital en favor de la democracia digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel. Y ahora queremos invitar a Mariana Llanos, que nos va a compartir un mensaje de reflexión, y me permito hacer la presentación de su semblanza, importante también. Mariana Llanos obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Realizó sus estudios de posgrado en Historia Social y Política en el Instituto Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina, y realizó su doctorado en Política en la Universidad de Oxford desde el año 2006. Es investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute of Global and Area Studies. Sus líneas de investigación son instituciones políticas en América Latina, presidencialismo, congresos y tribunales latinoamericanos, relaciones presidente-congreso, relaciones presidente-tribunal. Actualmente desarrolla varios proyectos de investigación, entre los que destacan: los tribunales latinoamericanos se hacen públicos, innovaciones institucionales para la participación social en el proceso de toma de decisiones judiciales, la inestabilidad de los límites del mandato presidencial en África y América Latina, evaluación del impacto de las reformas de las normas de tendencia en el régimen político y presidentes que mueren demasiado pronto y presidentes que viven demasiado tiempo, límites de mandato y sucesión en regímenes presidenciales y semipresidenciales. Ha publicado en revistas arbitradas de prestigio y además cuenta con obras destacadas que se han publicado recientemente. Le damos la bienvenida a Mariana Llanos. Wow, gracias por la presentación. Gracias por las presentaciones anteriores. No tenemos mucho tiempo, de hecho tenemos 6 minutos, creo. ¿Podemos extendernos un poquito más? Sí. Manuel decía que no, como es la presentación oficial y la primera charla, no hace falta que tomemos demasiadas preguntas. Entonces quizás si alguien se muere por comentar algo, que levante la mano. De todas formas, quiero agradecer las 2 presentaciones porque creo que fueron un buen resumen de los temas que nos preocupan. Y por más que poco tiempo, tenemos 2 días, ¿no?, para ir desgranando cada uno de los aspectos que Manolo resaltó. Y en ese sentido creo que gracias, Manolo, porque fue bastante exhaustivo. Yo quisiera hacer solamente 3 puntos, o sea, 3 reflexiones sobre las cosas que se presentaron hasta ahora. La primera es que tiene que ver con la idea de incertidumbre que está en el título del Congreso, ¿no? Y como tú o usted decía, no es la incertidumbre a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque los procesos electorales deben ser procesos inciertos en los resultados, ¿no? O deberían ser procesos inciertos en los resultados. Sin embargo, esta incertidumbre de la que estamos hablando tiene un sentido negativo. Y eso me hace acordar cuando era estudiante de Ciencias Políticas hace muchísimos años, cuando lo que hablábamos era de que teníamos que tener certidumbre sobre las reglas del juego para tener verdadera incertidumbre en los resultados electorales. Y quizás en eso hemos fallado, digamos, en estos años, en el sentido de que las reglas se han vuelto de una manera bastante maleable o han sido cuestionadas, han sido revisadas mucho más de lo que deberían ser, al punto de que los resultados ya no tienen ese nivel de incertidumbre en algunos países, y mencionaste varios, Manolo, como para que no sea un tema preocupante, ¿no? Entonces, un poco volver sobre esa idea de la importancia que tienen que tener nuestras reglas como reglas del juego estables y reconocidas por todos los jugadores, ¿no? Para que no haya fenómenos de desafección política también, porque si tú crees que todo se cambia para acomodarse a que ciertos jugadores tengan más beneficios que otros, entonces también los jóvenes, ¿qué tipo de expectativa pueden tener en esos procesos, ¿no? Entonces, como modelos,
no me parece digamos, en ese sentido hemos quizás fallado y deberíamos revisar qué es lo que se puede hacer en ese aspecto. El segundo punto que me llamó la atención es lo de los ciclos que hablaba Manolo, ¿no? Los 3 ciclos, los 3 ciclos clásicos desde la transición hasta ahora, y no vamos a volver a eso. Tenemos mañana un conversatorio sobre los 40 años de democracia. Lo que me llama la atención es que ha llamado a este nuevo ciclo la democracia fatigada, y no hablas de una crisis de la democracia, sino de una fatiga de la democracia. Sin embargo, varios de los indicadores que nos mostraste como que nos dan, o sea, has dicho con mucha confianza que los procesos electorales están ahí para quedarse, ¿no? Sin embargo, han aparecido otros fenómenos extrainstitucionales que nos están preocupando en el último tiempo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de una fatiga de la democracia y no de una crisis de la democracia? Y estoy pensando no solamente en América Latina, sino, bueno, nosotros vivimos en Europa, ¿no? Y la calle también está ardiente en Europa. Hemos visto Francia, ¿no? En la última semana y, bueno, entonces... no me termina de convencer que no sea una... O sea, sí, es una fatiga, pero los militares otra vez y la calle otra vez, ¿no? ¿Es una crisis o no? Y el último punto, ¿en qué medida el nuevo ciclo? Porque tuvimos estos 3 ciclos que el último anterior, o sea, el que cerró fue el de la Marea Rosa, claramente, y el que se inició, como vos decías, con la muerte de Chávez y con el cambio de la economía internacional y todo esto, y podemos decir del impeachment, ¿no? Del juicio político de Dilma Rousseff. Se inicia un nuevo ciclo. ¿En qué sentido el nuevo ciclo es nuevo? O sea, ¿cuánto tiene de retorno a ciclos anteriores y cuánto tiene de nuevo, ¿no? Porque estoy pensando desde el punto de vista de la política económica o de la economía política, hay un retorno, ¿no? A un escenario que conocemos de los años 90, ¿no? Que era anterior a el boom de las commodities y las materias primas. Sin embargo, hay elementos muy novedosos como todo lo de las políticas identitarias que vos mencionaste, que tienen que ver con aportes que se hicieron de ampliación de derechos en los años que correspondieron ¿no? al postchavismo o a la época, digamos, sí, a la Marea Rosa. Y bueno... Y estos nuevos actores que entran ahora de retorno, o sea, a recuperar protagonismo, el tema militar, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿en qué medida el nuevo ciclo es nuevo o no lo es? Y con eso yo cerraría, y no sé si hay alguien que quiere agregar ahora algún comentario, y después le daría yo la palabra a Manolo para que haga sus comentarios finales. Sí, Alicia. Creo que, y Janina, y bueno, y tú eras Jairo. Harry, ok. 3 personas está bien, ¿no? ¿Alguien? Michael. Ok, 4 personas, 4 comentarios. Los tomamos todos juntos y vos, Manolo, haces una reflexión final. ¿Alguien? No se extiendan mucho porque ya estamos fuera de horario, ¿no? Entonces, como unas preguntas, un comentario conciso. Sí, muy breve, muchas gracias. La verdad que me parecieron estupendas las presentaciones y los comentarios de Mariana. Creo que son muchos temas y que tenemos efectivamente tiempo para debatirlos. A mí simplemente menciono algunos elementos que me dejaron como pensando Manolo, ¿no? Hablaste de las irregularidades electorales. Y justo mencionaste países, todos los países que mencionaste históricamente han tenido problemas electorales, ¿no? Estoy pensando Bolivia, Venezuela, El Salvador, no me acuerdo, Paraguay, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que lejos de ser, como dice Mariana, un nuevo problema, es un problema viejo que en todo caso tiene nuevas formas. Eso por un lado. La otra cuestión sobre el malestar ciudadano y la gente en la calle.
a mí, lejos de parecerme algo malo o bueno en sí mismo, me parece que es un buen indicador, y ahí justo estábamos charlando con Janina sobre otro caso, que es el caso paraguayo, donde no hay salida a la calle, y a mí, pensando en un viejo pensador que ya nadie cita, que es Hirschman, yo diría que es una buena salida, o sea, que es por lo menos la calle nos da información de algo que está pasando. Y que en otros países como Paraguay no hay esa salida, y lo cual no quiere decir que Paraguay esté bien, sino que justamente no está esa posibilidad de manifestarse, ¿no? O sea que ese malestar con la política, que como bien decían los tres, creo que acuerdan en el que hay un malestar, pero la pregunta que yo me hago es si es peor a la que existía antes, porque antes no existía esa salida, y porque además había mucho más exclusión. Hoy por hoy en Bolivia son muchos más los ciudadanos incluidos que antes. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan a comparar procesos de democratización, yo diría, bueno, la Bolivia que salió de Evo es mucho más democrática que la Bolivia pre-Evo, más allá del golpe de Estado, más allá del fraude electoral. ¿Se entiende? Sí. O sea, que me parece que es importante eso. Perdón. Bueno, muy buenos días a todos. Muy interesante, como siempre, maestro. Para un constitucionalista que trabaja más sobre el deber ser que para el ser, pero que tuvo un profesor que lo incitó mucho al estudio de la ciencia política, que es quien dio la conferencia. Entonces, yo me dedico al derecho público comparado y veo lo importante. América Latina, en el trabajo que estamos investigando ahora, no gusta mucho de la comparación. Siempre los estudios normalmente tratan mucho de vernos a nosotros mismos y creo que este ejercicio es excelente. Yo quisiera preguntarle si en el excelente proyecto que usted trae de investigación, la comparación en el tiempo, que usted decía que ha hecho un libro magnífico donde habla de todos los procesos desde la independencia hasta nuestros días. Yo no estoy claro o siento que no se reivindica mucho los modelos. Bueno, yo como comparatista veo mucho el modelo. El modelo del pacto de punto fijo es, en mi opinión, el modelo más sólido, más claro de democracia con un Estado de Derecho. No veo esa variable. Los datos que usted da aquí como crisis, por ejemplo, el presidencialismo suma cero. Venezuela permitió en el pacto de punto fijo la inclusión de figuras del parlamentarismo al punto que Bruder Carías lo llama un modelo presidencialismo con sujeción parlamentaria. En el tema de los partidos políticos había cierta congruencia en lo que pensaban, ¿no? Usted tenía ciertas opciones de partidos, unos de izquierda, a esa luz se nacionalizó petróleo, se nacionalizó varias industrias y con partidos conservadores se liberalizaron los precios y todo. Tenía opciones claras ideológicas. Y también hablaba de las Fuerzas Armadas, no participaron y tuvieron un ejemplo, el caso, insisto, de Venezuela y Costa Rica, como decía Octavio Paz, ni más ni menos, democracia en América Latina en los 80, solo Costa Rica y Venezuela. Y luego, el tema de las elecciones, había una confianza tan grande que pudo ganar un presidente, por primera vez entrar a un partido conservador, con 30,000 votos de diferencia. En cuanto a usted, algunos datos que usted da, que no comparto, dice, la primera vez que un presidente es puesto en la cárcel es en el pacto de punto fijo y en ejercicio de las funciones y por corrupción. Fue a la cárcel acusado por el fiscal general de la República, si eso no es autonomía, eso pasa en los 90. Después vino Color de Melo y ahora los casos que usted señala. ¿Puede ir cerrando la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿cómo ese modelo no se toma en cuenta para ver a lo mejor los parámetros mismos que usted me enseñó? Y tenemos ahora quizás un modelo de democracia plebiscitaria en el sentido que Carl Schmitt lo establecía. Muchas gracias. Janina. Bueno, gracias por las 3 presentaciones. Tengo muchísimos comentarios, pero no los voy a hacer, Mariana, no te asustes, solo voy a hacer un comentario. Tenemos 2 días y por ahí sí, bueno, insistir o recordar que en RedGov justamente de lo que se trata es de discutir y contraponer ideas, y en esa línea mi comentario va un poco alrededor de cuánto nos sirve hablar de ciclos. Yo creo que llevamos bastante tiempo hablando de ciclos
y nos aportan poco. Que si el giro a la izquierda, que si el giro a la derecha, siempre hay más tantas excepciones como... Y me parece que no nos sirve. Creo que sí hay un contexto o una realidad que comparten muchos países de la región que tienen que ver con el modelo económico. Y eso establece unos condicionantes para el funcionamiento de la política, que a la vista están. Boom de las commodities, expansión y demás, y hay una situación mucho más favorable para todos los gobiernos, a izquierda y a derecha, y lo contrario implica un contexto mucho más desfavorable para todos los gobiernos. No estoy diciendo que la política no importa, sino que la idea de ciclos políticos no creo que nos termine de servir mucho. Creo que no. Y que ahora mismo, si hacemos una mirada rápida a la región, tendemos a hablar de ciclos, sí, porque ha sido sorprendente la ola de 3 o 4 estallidos, o 5, pero que en realidad no comparten tanto tampoco, porque Perú, lo hemos discutido, tiene una dimensión más institucional que de reclamo social. En el caso de Bolivia también escapa la dinámica que sí podrían compartir Ecuador, Chile y Colombia con sus particularidades. Y en el medio, bueno, tenemos Paraguay, Uruguay, bueno, Paraguay mencionaba Alicia, donde se dan todos los condicionantes para el estallido, pero no hay estallido, y se puede explicar claramente por qué, o por lo menos podemos discutir por qué. Argentina, que acaba de canalizar electoralmente la disputa que a Chile lo lleva a la calle, etcétera, ¿no? Entonces, lo dejo ahí y ya seguiremos discutiendo, pero creo que la idea de ciclo no nos sirve. Hay una pregunta más ahí, Harry. Gracias. Brevemente, porque va en la misma línea casi de lo que planteaba Yanina. En nuestros países sabemos que transitaron a la democracia al mismo tiempo que se instauraba un nuevo modelo económico en la mayoría de ellos, en casi todos. Y yo me preguntaba, pensando en esos casos que citaba Yanina, en general Chile, Colombia, Ecuador, ¿no será más una fatiga del modelo económico que se refleja en la política y le estamos atribuyendo a la democracia quizás una fatiga que no es de ella, sino que viene desde la economía? Bueno, como se ha señalado, yo creo que este es el aperitivo para los 2 días. Agradezco muchísimo los 5 comentarios. Voy a empezar por lo más fácil. No, estoy muy de acuerdo, Janina y Harry, es decir, que he señalado lo de los ciclos porque, bueno, para decir que mi argumento es que los 40 años pasados de democracia no han sido iguales. Eso es lo que he querido decir. O sea, no... Es casi un recurso, casi diría pedagógico, no otra cosa, ¿no? De las otras cuestiones, bueno, está la vinculación economía y política, claro. Claro, la mayoría de los aquí presentes creo que somos politólogos o juristas y demás, ¿no? Y reconocemos el peso de la economía, ¿no? Siempre, y por citar Michael el caso venezolano, es obvio que Chávez habría sido muy distinto si hubiera ganado el golpe de Estado en el año 92, ¿no? Y con el petróleo a $15, ¿no? O sea, es decir, habría sido muy distinto. O sea que la economía evidentemente tiene ese papel. Yo no me atrevo a decir, no me atrevo a hablar de fatiga económica, porque no soy economista, entonces o sea, puede que tengas razón, o sea que lo que haya es un problema del modelo económico, pero precisamente el modelo económico al que estamos yendo es un modelo económico muy desconocido, ¿no? En el que es el modelo económico de una globalización en la que estas 5 grandes empresas que decía yo antes no pagan impuestos en ningún sitio, etcétera, ¿no? Y que tienen unos activos que están en la nube, ¿no? Entonces, pero ya digo, ahí no me atrevo a decir mucho, ¿no? De las otras cuestiones, así, vamos a ver. Si hay crisis de la democracia y hasta cuándo. Yo creo que hay elementos, y me vuelvo a colgar de este proyecto de variedades de la democracia,
dándolo, yo creo que hoy por hoy yo creo que es muy útil. Es decir, porque nos permite la complejidad de la democracia desmembrarla, ¿no? Y lo que parece es que nadie cuestiona la cuestión electoral. Claro, también Michael se ha referido a unas elecciones de tipo plebiscitario, ¿no? Claro, que se han dado en algunos sitios, ¿no? Pero me cuesta pensar en que esto vaya a cambiar. Si volvemos a la literatura de los clásicos de la quiebra de la democracia, por ejemplo, un elemento importante para que quiebre la democracia, aparte de la crisis económica, aparte de tal, es que haya élites políticas que no crean en la democracia, ¿no? Eso insistía mucho Juan Lin en eso, ¿no? Entonces, por eso el peligro de Vox o el peligro de distintos partidos que vemos en Europa que son claramente antidemocráticos, ¿no? O Alternativa Alemana, por ejemplo, ¿no? Pero por ahí por a mí es donde viene el peligro y donde entonces donde uno podría ver que realmente la democracia estaría en crisis. Yo hoy creo que fatiga es un término suave y todavía hoy por hoy me convence más, porque además también estoy muy de acuerdo con Alicia de que creo que la gente salga a la calle es positivo siempre. O sea, siempre. O sea, eso denota que hay una sociedad, que hay una sociedad. Probablemente no comparto el entusiasmo de algunos otros colegas que han trabajado con un tema de movimientos sociales y tal, que ven que eso ya es el cambio y el paradigma, tal. Soy muy escéptico en eso, pero sí que no soy escéptico en decir que, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un buen indicador. Es un buen indicador y que precisamente donde no se sale a la calle, y el ejemplo de Paraguay es buenísimo, es porque eso está podrido. Eso está muy mal, ¿no? Bueno, sí que Michael, te agradezco muchísimo porque la reivindicación de un determinado modelo. Y es cierto, inmediatamente me he dado cuenta que hay que ser más, diríamos, más militante, ¿no? En eso, porque evidentemente el modelo del pacto de punto fijo fue un modelo, o sea, es un modelo que hay que reivindicar y que es un modelo además en términos teóricos de nuestra disciplina previos al desarrollo del concepto de democracia consociacional de Leibhardt, ¿no? Entonces, quiero decir, y eso se hace en Venezuela, en un momento además también muy complicado, como es la salida de la dictadura de Pérez Jiménez y todo eso y tal, ¿no? O sea que evidentemente es un tema que hay que reivindicar. Lo que pasa es que también hay que señalar que, claro, el chavismo se monta contra eso, y precisamente porque es otra lógica. Es la lógica hegemónica, la lógica de la hegemonía frente a la lógica del consenso, de lo consociacional. Y bueno, ahora, claro, construir ese relato, bueno, es lo que tendrían que construir la gente o la oposición en Venezuela, pero me parece que no son capaces, ¿no? Que los vientos soplan en contra, ¿no? de lo consociacional. Creo que más o menos es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta interesante ponencia. Y bueno, pues ahora vamos a proceder de acuerdo al programa. Le pedimos al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de esta comisión, haga entrega del reconocimiento al doctor Manuel Alcántara Sáez. Y también se hará entrega del reconocimiento a Mariana Llanos por estas importantes aportaciones en el arranque de esta primera jornada de trabajo. Y aprovechamos para hacer la toma de la fotografía oficial de este momento. Y también invitamos a las consejeras y los consejeros que se encuentren aquí en el recinto para hacer una toma de fotografía con todas y todos.
y agradecemos también la presencia de Benito Nasif del INE, quien se ha integrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, invitamos también a Benito Nasif que nos acompañe a la toma de esta fotografía junto con las consejeras y los consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como el secretario ejecutivo. En un ratito más también se va a realizar una toma de fotografía con todos los ponentes, ya les estaremos avisando. Y agradeciendo también a quienes siguen la transmisión, que están muy atentos a lo que está ocurriendo en esta jornada. Muchísimas gracias. Ahora sí, les invitamos a tomar su lugar para continuar con nuestras actividades. Esta interesante conferencia magistral, la gobernanza electoral en tiempos de incertidumbre, y haremos un pequeño ajuste en el presidium para nuestra siguiente participación. También queremos recordarles que pueden ustedes seguir todo lo que está ocurriendo a través de las diferentes redes sociales de la Comisión Estatal Electoral, Facebook, Twitter e Instagram. Y estamos utilizando el hashtag RedGov 2019, es el hashtag que estamos utilizando. Por si ustedes suben alguna fotografía, les agradecemos, utilicen este hashtag para dar seguimiento y compartir también en nuestras diferentes redes sociales. Recordándoles que tenemos un servicio de café en la parte exterior de esta sala de sesiones. Y hacemos el ajuste en el panel para continuar con el programa. Sí.